En el apacible suburbio de Willow Creek, nuestra casita parecía sacada de una revista hogareña, con su porche acogedor y el jardín siempre verde, incluso bajo la nieve. Yo, Laura, mantenía el ritmo de nuestra vida, gemelos revoltosos, tareas interminables y el cuidado de mi suegro enfermo. Tom, con su sonrisa de comercial y esa habilidad para convencer a cualquiera, parecía perfecto para cualquiera que no supiera la verdad. Otra noche trabajando hasta tarde, Tom, pregunté, mientras servía la cena a los niños, con esa sensación de hablar más a las paredes que a mi marido. ¿Sabes cómo es el cierre de trimestre, cariño?, respondió sin mirarme, tecleando en su teléfono. El reloj marcaba las 8:30 de la noche cuando escuché el sonido de sus llaves en la puerta. Los niños ya estaban en la tierra de los sueños, y yo me aferraba al silencio de la casa como si fuera un refugio. Tom entró, su abrigo ajustado hasta el cuello, su cara más pálida que la nieve allá afuera. «Tenemos que hablar», dijo él, dejando caer su maletín con un golpe sordo. Tomé asiento, sintiendo como mi estómago se hundía. «¿Qué sucede?» «Quiero el divorcio», las palabras salieron atropelladas de su boca. No había calidez en ellas, ni el rastro de nuestro amor de antaño. Sentí como el mundo se detenía, mi corazón se suspendía en un vacío helado. ¿Por qué? Después de todo lo que hemos construido. Lo siento, Laura. Ha pasado algo. Alguien más está embarazada. No lo miraba a los ojos, y en ese momento, hubiera preferido que me clavara un cuchillo en el pecho. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Y eso justifica tirarlo todo por la borda? ¿Nuestros hijos? Solo toma a los niños y vete, exigió con una frialdad que me era ajena. Sin una palabra más, recogí lo esencial, tomé a los niños dormidos en mis brazos y salí por la puerta, dejando atrás la vida que una vez creí perfecta. Con cada paso alejándome de esa casa, de Tom, sentía cómo se cerraba un capítulo y cómo se abría uno nuevo, lleno de incertidumbres, pero también de libertad. La casa estaba silenciosa cuando Tom entró, cada paso resonando como un acusador eco en los pasillos vacíos donde solían correr nuestros gemelos jugando a atraparnos. Me encontraba en la cocina, donde las risas de los niños aún parecían colgar en el aire junto con el aroma del guiso que había preparado para cenar, una cena que ahora se enfriaba en la estufa. Tom se quitó el abrigo lentamente, su rostro era una máscara de algo que no podía identificar de inmediato. Pero cuando habló, supe que era culpa lo que deformaba sus rasgos usualmente confiados. «Laura, necesitamos hablar», dijo, y su voz sonaba tan vacía que por un segundo pensé que no era él quien hablaba. «¿Qué pasa, Tom?» «Rara vez quieres hablar», respondí, sintiendo como una corriente de preocupación me recorría. Se acercó, evitando mi mirada. «Quiero el divorcio», soltó de golpe, las palabras cayendo entre nosotros como la nevada afuera. Me quedé inmóvil, como si mis pies se hubieran convertido en parte del suelo alicatado. «¿Qué has dicho?», mi voz apenas era un susurro. «Ella está embarazada», continuó, como si esas palabras explicaran todo, como si borraran los años de amor, las promesas susurradas, los sueños compartidos. «¿Ella? ¿Quién, Tom?» Mis preguntas brotaban, cada una más pesada que la anterior. Tom se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. «No importa quién. Lo hecho está. Lo siento, Laura». «¿Lo sientes?» La incredulidad se mezclaba con un dolor agudo. «¿Y qué pasa con nosotros, con nuestros hijos?» «Solo toma a los niños y vete». La demanda brotó de él con una ferocidad que me hizo retroceder. En ese instante, me di cuenta de que el hombre que tenía delante era un extraño para mí. «Muy bien», dije, recogiendo fuerzas que no sabía que tenía. Sin una palabra más, reuní unas pocas pertenencias, levanté a los gemelos con cuidado y salí al frío de la noche. Con cada paso, la realidad de mi nueva vida se asentaba, pesada pero clara. Mientras conducía lejos de la que había sido mi casa, la que había sido mi vida, solo una pregunta se repetía en mi mente: ¿cómo hemos llegado a esto?
No esperaba una respuesta, algunas preguntas son más poderosas en su silencio. Y con esa pregunta retumbando en mi corazón, cerré la puerta al pasado y conduje hacia un futuro incierto. El motor del coche temblaba bajo mis manos, igual que mi voz cuando finalmente logré llamar a mi hermana. Ann, necesito un lugar donde quedarme, mi voz sonaba extraña, distante. ¿Laura? ¿Qué ha pasado? Suena como si estuvieras llorando, su voz estaba teñida de preocupación. Tom, las palabras no venían. ¿Cómo explicar en un susurro telefónico que mi mundo había caído en pedazos? Estoy aquí para ti. Ven cuando quieras, dijo Ann, su voz firme y reconfortante. Conducir esa noche era como atravesar un túnel sin fin. Los gemelos dormían en la parte trasera, inconscientes de la tormenta que se desataba. La oscuridad del exterior se reflejaba dentro de mí, una negrura que solo la traición de un esposo puede dejar. Al llegar, Ann me esperaba en la puerta. Dios mío, Laura. ¿Qué te ha hecho?, exclamó al ver mi rostro marcado por las lágrimas y la desesperación. No es lo que me ha hecho. Es lo que no ha hecho, lo que nunca hizo, le dije mientras me ayudaba a sacar a los niños del coche. Ann me condujo al interior, donde el calor del fuego en la chimenea contrastaba con el frío que yo llevaba dentro. Hablaremos de todo por la mañana. Ahora descansa, me instó, guiándome a una habitación donde 2 cunas ya estaban preparadas. Después de acostar a los niños, me encontré sola en una habitación de invitados que olía a lavanda y promesas no cumplidas. Me senté en la cama, mirando por la ventana a un cielo sin estrellas. El silencio de la casa de Ann me ahogaba más que cualquier grito. ¿Cómo puedo seguir adelante?, me preguntaba. ¿Cómo se hace para recoger los pedazos de una vida que ya no existe? No sabía las respuestas. No esa noche. Con las imágenes de Tom pidiéndome que me fuera todavía grabadas en mi mente, me sumí en un sueño inquieto, un descanso merecido para quien había estado luchando batallas invisibles por mucho tiempo. La huida había comenzado. No era una fuga de la justicia, sino una huida hacia ella. Y mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, traían consigo la promesa de un nuevo comienzo, un despertar a una vida donde yo sería la heroína de mi propia historia, sin guiones escritos por nadie más. Los meses pasaron como las páginas de un libro que uno lee en la oscuridad, entendiendo la historia más por intuición que por ver las palabras claramente. Me había acostumbrado al silencio de Tom, a la ausencia de sus llamadas y sus mensajes, tanto que cuando vi su figura en la puerta de mi nuevo hogar, sentí como si estuviera viendo un espectro del pasado. Ann, ¿lo ves?, pregunté, mi voz apenas un susurro mientras sostenía con fuerza la mano de mi hermana. Es él. Ella asintió, sus ojos igual de anchos que los míos. Es Tom, pero no se parece en nada al hombre que se fue. El Tom que conocíamos había desaparecido, dejando en su lugar una sombra de lo que fue. Su rostro, antes lleno de confianza y sonrisas forzadas, estaba ahora demacrado, las arrugas contaban historias de dolor y quizás arrepentimiento. ¿Qué hace aquí?, pregunté, sintiendo como una barrera se alzaba en mi pecho. No lo sé, pero no tienes que enfrentarlo sola, Ann dijo, apretando mi mano. Él tocó la puerta, su knack débil resonaba con un eco de desesperación. Laura, por favor, su voz se filtraba a través de la madera, necesito hablar contigo. La decisión se cernía sobre mí como una nube oscura. ¿Debía enfrentarlo o seguir protegiendo la paz que había construido a duras penas? No tienes nada que decir que quiera escuchar, le respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero Laura, estoy enfermo. No tengo a nadie más, dijo él, su voz rota. Tom, hiciste tu elección. Ahora vive con ella, dije, sintiendo como cada palabra me costaba más que la anterior. Él sollozó, un sonido que una vez me habría roto el corazón, pero ahora solo me recordaba por qué había construido un muro alrededor del mío. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de la policía. Hay un hombre aquí que me está acosando.
Se llama Tom Smith, informé a la operadora, mi voz tranquila billing el caos dentro de mí. ¿Policía? Sí, gracias. Por favor, vengan rápido, dije, y después cerré la cortina, cerrando la última página del libro que Tom y yo habíamos empezado juntos. Cuando la policía se llevó a Tom, supe que había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Me volví hacia Anne, que estaba a mi lado, un faro en la tormenta que había sido mi vida. Gracias, le dije, por estar aquí. Siempre, respondió ella, y en su abrazo sentí la promesa de días mejores. Los golpes en la puerta resonaban como truenos distantes, retumbando a través del nuevo santuario que había construido para mí y para mis hijos. Anne, siempre la defensora, estaba a mi lado, su mirada era tan protectora como una leona. ¿Qué hacemos?, susurró, su mirada alternando entre la puerta y yo. Respiré hondo, mi mente una maraña de opciones y posibles consecuencias. Voy a hablarle. Necesito cerrar este capítulo, Anne. Me acerqué a la puerta, la cadena aún puesta, y abrí una fracción. Tom estaba allí, su figura encorvada parecía tan ajena, tan desolada. Tom. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo la puerta firmemente entre nosotros. Laura, por favor, escúchame. No tengo a nadie. Estoy enfermo, su voz era un ruego, un sonido que me hubiera desgarrado el alma meses atrás. ¿Enfermo? ¿Qué tipo de enfermedad hace que un hombre abandone a su familia y luego vuelva como si nada hubiera pasado? Mi voz era dura, afilada por meses de curar las heridas que había dejado. Es serio, Laura. He cometido errores, pero nunca pensé. Su voz se quebró, y por un segundo, solo un segundo, vi al hombre del que me había enamorado. Pensaste que podrías tenerlo todo, ¿no es así? Los niños y yo no éramos suficiente para ti. ¿Y ahora qué? Ahora que estás solo y asustado, ¿recuerdas que tienes una familia? Las palabras fluían, cada una con el peso del dolor y la traición que había cargado. Lo siento, Laura. Realmente lo siento, suplicaba, su rostro buscando el mío a través de la pequeña abertura. Lo siento no cambia nada, Tom. Lo que hiciste, lo que nos hiciste. Eso no se borra con disculpas, dije, sintiendo como mi corazón luchaba entre la compasión y la furia. Sin decir una palabra más, cerré la puerta y me alejé. Tom llamó unas cuantas veces más antes de que el sonido de su voz se disolviera en la distancia. Voy a llamar a la policía, le dije a Anne, que asintió en silencio, ofreciéndome su teléfono. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Policía, hay un hombre aquí que no se irá. Es mi esposo, pero no debería estar aquí. Estaremos allí enseguida, señora, respondió la voz calmada del otro lado. Colgué y me deslicé por la pared, las emociones chocando dentro de mí como olas en una tormenta. Anne me envolvió en sus brazos, su presencia una ancla en el caos. Es mejor así, dijo ella, estás protegiendo a tus hijos, Laura. Estás haciendo lo correcto. Y aunque mi corazón aún dolía por la complejidad de los sentimientos que Tom evocaba, sabía que Anne tenía razón. Mientras los niños jugaban en la sala de estar, ajenos a la tormenta que rugía fuera y dentro, supe que había tomado la decisión correcta, no solo por mí, sino también por ellos. La casa estaba bañada en una quietud que solo se da tras la resolución de una crisis. Los niños jugaban en la alfombra, torres de bloques subían y bajaban en sus pequeños universos. Miré a través de la ventana donde los últimos vestigios del coche patrulla se desvanecían en la distancia, llevando consigo a Tom, el hombre que una vez amé, el padre de mis hijos. Anne me puso una taza de té caliente en la mano. Es mejor que se lo hayan llevado, dijo, sentándose junto a mí. Después de todo lo que ha pasado. Asentí, sintiendo el calor del té penetrar mis palmas. Lo sé. No podía permitirle perturbar esta paz que hemos encontrado. No después de todo. Los niños, absortos en su juego, representaban una promesa de continuidad, de vida que seguía adelante sin importar las tormentas que hubieran pasado.
Mamá, ¿jugamos a los superhéroes?, preguntó uno de los gemelos, mirándome con ojos expectantes. Claro, cariño, respondí, dejando la taza y uniéndome a ellos en el suelo. En su mundo, los superhéroes siempre ganaban, siempre salvaban el día. Quizás en ese momento yo era su superhéroe, salvando nuestro pequeño mundo del caos y la desilusión. Más tarde, Ann y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando el atardecer mientras los niños dormían adentro. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ann, su voz suave como la brisa de la tarde. Extrañamente aliviada, confesé. Es como si finalmente hubiera cerrado la puerta a un pasado que aún me estaba acechando. Tom ha sido una gran parte de tu vida, dijo Ann, pero a veces tenemos que dejar ir no solo por nosotros, sino por aquellos que dependen de nosotros. Exactamente, dije, tomando un sorbo de mi té ya frío. Tengo que ser fuerte por mis hijos. Ellos necesitan seguridad y amor, no un torbellino de incertidumbre y dolor. Y lo harás increíble, Laura. Ya lo estás haciendo, Ann me apretó la mano. Mirando hacia la oscuridad que crecía más allá de nuestro hogar seguro, sentí una resolución fortalecerse dentro de mí. Sí, y no importa lo que pase, seguiré adelante, con o sin Tom. Los niños y yo, nos tenemos el uno al otro, y eso es más que suficiente. Esa noche, mientras me acostaba, las sombras de mis decisiones se acurrucaban a mi lado como compañeras silenciosas. La decisión de llamar a la policía, de alejar a Tom de nuestras vidas, pesaba en mi corazón, pero no había remordimiento, solo la firme convicción de que había elegido protegernos. La vida continuaría, con sus altibajos, sus giros inesperados y sus momentos de alegría pura. Y nosotros, los Smith, enfrentaríamos cada día como venía, juntos y con amor, lo único que realmente nunca nos había abandonado.